Estou aqui com a senhora Suá. Muito buenos dias, senhora Suá. Usted, quando chegou à Igreja Universal, como foi sua chegada à Igreja Universal? Você foi invitada? Você viu uma programação? Como foi? Cuéntenos, por favor. Bueno, mi mamá comenzó a venir a la iglesia. Ella me invitó varias veces, pero yo no quería venir. Al inicio no quería venir. Pero en mi casa estaba pasando muchos problemas. Había mucho pleito. Todos los días se peleaba en esa casa. Yo estaba recién casada. Tenía problemas económicos. Mi esposo no lograba levantar el negocio. Y era un caos la vida de nosotros. Tenía también perturbaciones espirituales, escuchaba que alguien me llamaba y no era nadie, veía bultos, cosas feas en la casa y así fue que vine. Tormentos espirituales, pleitos. Sí. ¿Y problema también de salud había? Sí, también de salud. Tuve a mi hijo y él nació con un problema, una deficiencia en los pulmones. Y los médicos dijeron que mi hijo tenía que tomar tratamiento toda su vida y que quizás lo más que él iba a vivir eran 5 años. Esse foi o diagnóstico médico? Sim. Que seu filho, a raiz desse problema de saúde, viveria 5 anos? Sim. Porque... E você, como madre, quando recebe essa notícia, essa palavra, como você se sentiu? En ese momento, pastor, yo me sentí triste porque estaba ilusionada con el nacimiento de mi hijo. Primer hijo. Primer hijo. Y ver que él nació con esa deficiencia, con esos problemas, siempre estábamos corriendo al hospital, a la clínica, medicamentos, y no se curaba. E essa era a situação quando sua mamá lhe invitou para vir à igreja? Sim. E por momento você se resistia? Sim. Y yo vi el testimonio de mi mamá, porque ella tuvo una enfermedad horrible en las manos, como lepra, y ella se curó. Entonces, cuando yo miré la cura de ella, yo me sorprendí, yo dije, voy a ir. Y poco a poco las cosas comenzaron a cambiar, comencé a participar en los propósitos, en las cadenas, y todo comenzó poco a poco. Primero fui yo, que fui transformándome, fui liberada de esas cosas que veía. Después recibí el Espíritu Santo. Fue un proceso largo. Mi hijo fue sanado. No tuvo más ese problema de salud. Y así comencé a luchar, a participar de los propósitos y mi vida fue cambiando poco a poco. Después mi matrimonio fue restaurado porque hubo un momento en el que llegó un amante al matrimonio de nosotros y estábamos recién casados, teníamos como 4 años de casados. Y mi esposo me dijo, te tenés que ir de la casa porque esto se acabó. Así de repente. Y era otro sufrimiento, otra injusticia que estaba pasando. Pero yo, como ya estaba en la fe, yo comencé a luchar, hice propósito. Participei da Hogueira Santa. Você estava na fé. Sim. Aí, nessa época, você já estava na fé, pelo seu esposo todavia não. Todavia não. E aí vindo essa injustiça, não? Sim. Porque me imagino que é muito doloroso, não? Para uma esposa escuchar isso de seu marido. Así es. Mi hijo estaba pequeño y él veía los problemas que había en la casa. Entonces, y eso traía otros problemas. El negocio no se levantaba, había una miseria y no se levantaba el negocio. Entonces, pero yo ya estaba en la fe. O sea, eso comenzó a afectar la economía de ustedes. Sí. Y ahí comencé a participar y mi esposo vino solo sin que yo lo invitara y comenzó a entregarse hasta que fue transformado totalmente. ¿Y usted en esta época participó de la Hogueira Santa? Sí. Usted hizo su sacrificio, participó por su matrimonio, por su hijo. O sea, todo lo que usted vino conquistando fue a través de la fe, obviamente, ¿no? De su perseverancia, y a través de votos que usted hizo con Dios, sacrificios que usted hizo en Hogueira Santa, ¿verdad? Sí. Yo siempre participaba y Dios siempre respondió. La cura de su hijo, o sea, la restauración de su matrimonio, ¿verdad? Sí.
La economía también, ¿verdad? La economía fue después. Ya comenzó, mi esposo puso su propio negocio y fueron viniendo los clientes y fue creciendo el negocio y ahí comenzamos a ver el progreso en la casa y todo, porque ya estaba la bendición en la casa. Ahora todo estava restaurado, matrimônio restaurado, hijo curado, a economia bem, Sí. e aí de repente vem, podemos dizer assim, outra injustiça. Ahí vino una injusticia de repente. Yo estaba bien de salud, yo no sentía ningún problema. Yo fui a un chequeo que me hacía todos los años, y la doctora me dice, vamos a hacerte una biopsia porque miramos algo raro en tu útero. Yo, está bien, me hicieron la biopsia. La biopsia dilataba 15 días para el resultado. Me llamaron a los 8 días. Véngase porque necesitamos darle una noticia. Yo iba tranquila porque yo no sentía ningún problema en mi salud. Y cuando llego, la doctora me dice, sea fuerte, a mí y a mi esposo, sean fuertes, porque lo que les voy a decir es algo grave, usted está grave, usted tiene un cáncer avanzado en su útero. Y vamos a mandarla a que se hagan los tratamientos, pero no sabemos si usted va a sobrevivir, porque el cáncer está muy avanzado. E você não tinha nenhum síntoma? No sentía dolores. Então foi de repente assim golpe, não? Você Sí. não esperava. Sí. Você de la nada recebe uma notícia, câncer muito avançado, verdade? Sí. Ou seja, você está muito grave, só que você já estava na fé. Así es. Verdade? Sí. E como foi sua reação diante dessa notícia? Bueno, cuando la doctora me dijo que yo tenía cáncer, yo le digo, yo no tengo cáncer, yo no tengo nada. Le estoy diciendo que sí, me dice, sí, pero yo no tengo nada. Yo no siento ningún síntoma, pero hice el tratamiento. Ahí comencé con la quimioterapia, me hicieron radiaciones y un procedimiento que era súper doloroso, que fue lo último, que se llamaba braquiterapia, porque era la limpieza del útero ya quemado por la radiación. Pero en ese proceso de las quimios, de la radio, yo pasé mal. Vomitaba, me daban náusea, bajé mucho de peso, no comía poco y lo que comía lo vomitaba. Era todos los días eso. Ahí vino otra hoguera santa. Yo participé. Pero en ese proceso termino el tratamiento del cáncer y yo no tengo más cáncer. Me dan mi certificado de que yo no tengo más cáncer, que yo estaba libre del cáncer. Pero ahí vino otro problema. Comencé con dolores en mi estómago y no podía defecar. Y pasé 4 meses sin poder ir al baño. Y era un dolor terrible porque yo quería y no podía. Como que había algo que impedía la salida de la heces. Entonces mi estómago comenzó a crecer, como cuando la persona tiene cirrosis. Comenzó a crecer y eran dolores, vómitos, y era horrible, un tormento todos los días, todos los días. Ou seja, você saiu, aí tem imagens, essa época aí, você estava nesse processo, verdade? Sí. Ou seja, você havia já, podemos dizer, vencido o câncer, mas o tratamento foi muito agressivo e acabou criando um outro problema. Así es. E agora pior, verdade? Porque antes você não tinha sintomas. No. E agora você não defecava. 4 meses. 4 meses. 4 meses. Sí. Mi esposo me ponía de todo, hacía de todo, tratamientos, todo, laxantes, todo, nada. No pasaba Nada funcionava. Nada funcionaba, nada. E qual foi o momento assim mais difícil desse processo que você viveu?
Fue una madrugada que yo vomité la S. Comenzó el asco, yo no había comido. Y estaba una madrugada, un dolor terrible en el estómago, y yo vomité la S. Vomitou. Vomité. Como agua, vomité. Pero era eso. Deus mío. Inmediatamente fui al hospital, me ingresaron. Ahí los doctores empezaron a hacer exámenes. E aí, nesta imagem que estamos mostrando aí, você perdeu muito peso, verdade? Sí, Você quedou muito flaca, verdade? sí, estaba desnutrida. Não se alimentava. No. Agora, o que é o que você isso? Porque para os médicos não havia solução, não havia remédio, não havia tratamento. E você está aqui hoje, obviamente, curada. Não? Pero que foi o que você isso para que Deus se manifestara em sua vida e realmente hiciera justiça, não? Porque era injusto, porque você já estava na fé, Sí, verdade? sí. Porque uno pode pensar assim, mas como pode Deus permitir isso? Uma pessoa que serve a Ele, uma pessoa que crê nele, uma pessoa que não está sendo nada equivocado. Porque há vezes que vêm estes questionamentos, não? Sí. Estes pensamentos, por que a mim? Cuando yo estuve internada 15 días, cuando pasó eso de que yo vomité la S, entonces empezaron a hacer exámenes y todo. Me dijeron, te vamos a llevar a una cirugía, vamos a operar tu intestino, pero hay riesgo. Puedes quedarte en el quirófano porque estás muy desnutrida. Tuvieron que hacerme transfusiones de sangre. Y el doctor me dijo, si quedas bien, vas a quedar con una bolsa permanente, una bolsa especial que es para defecar. Si quedas bien. Não havia garantia. Pero no te garantizo que sobrevivas a la operación porque estás muy débil. Ou seja, não havia nenhuma garantia. No. E aí que foi o que você hizo? Entonces yo le dije a mi esposo que fuéramos al altar. No era época de campaña. No había hoguera santa en ese momento, pero yo le dije, vamos a sacrificar todo. Pero você sabia o caminho. Sí, Você já havia experimentado. Você já havia tenido experiências com Deus en el altar, verdade? sí. Entonces, y si hizo eso mi esposo, porque yo estaba internada en el hospital y todo salió bien. Yo salí bien de la operación. Me dijeron que me iban a tener un mes en el hospital para verme cómo iba el proceso y me sacaron a los 5 días después de la operación. Y aquí estoy bien, Totalmente curada. totalmente curada. Câncer desapareceu. Sí, O problema no hígado, não, en el intestino. no intestino, Sí, ou seja, que não havia nenhuma garantia. no, Hoje você está completamente curada. sana. Ou seja, seu organismo funciona Normal. normalmente, verdade? E o matrimônio como está hoje? Feliz, transformado. Nuestra vida económica va creciendo también. Y nuestro hijo sirve a Dios en el altar. Seu hijo hoje está servindo a Deus. Sí, Ou seja, Deus hizo justiça em todas en todas las as áreas. áreas. Sí. Pero essa justiça vindo por la fé. Sí, Não? Ou seja, não foi por lástima, não foi por comiseração, por pena que Deus lhe curou, restaurou sua vida. Não. Você teve que manifestar a fé. Inclusive tem os exames aí, coloque aí, por favor. Sí. Aí, esse aí foi diagnosticado o câncer. sí, E esse outro que está comprovando aí que você está completamente curado. Ou seja, os próprios médicos comprovam que você não tem absolutamente nada. Você frequenta a Igreja Universal aonde? en Bello Horizonte. Você sabe a direção? Sí, Qual é a direção aí de Belo Horizonte? de la rotonda de Bello Horizonte, una cuadra arriba, contiguo al supermercado de la Unión. Ou seja, quem queira conhecer Ahí pueden llegar. sua ahí história, se realmente aconteceu, pode acercar-se aí, você vai estar sempre aí, incluso ajudando as Sim. pessoas, não? Así es, Hoje você está ajudando as pessoas, você é obreira da igreja. sí. Senhora Suá, muitíssimas graças por seu testemunho. Que Deus me la bendiga muito mais. Amén.